a las personas que venden las comidas o algunos alimentos, a los aeronaves. También tenemos los almacenes libres, que ustedes, los que han tenido la suerte de viajar a otro país, hay unas tiendas que están después de la salida del aeropuerto cuando uno sella su pasaporte. Y estas tiendas solamente le venden estas mercancías con tu pasaporte y con tu pasaje de avión. Entonces, ahí nos referimos a estos almacenes libres donde se incentiva a estas tiendas que no paguen ningún tipo de impuesto, por lo que también se considera una exportación. Pero el grueso del asunto, donde en verdad la legislación ha querido crear un régimen donde la política sea incentivar las exportaciones, nos referimos a los regímenes de perfeccionamiento. Nos referimos a la admisión temporal para perfeccionamiento activo, la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, al drawback y la reposición de mercancías con franquicia arancelaria. En primer lugar, ¿qué es exportación? La exportación la definimos como la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero para su uso o consumo definitivo en el exterior. ¿Cuál es nuestra base legal? Nuestra base legal es nuestra ley de aduanas, decreto legislativo 1053, su reglamento, decreto supremo 010-2009 y la tabla de sanciones, decreto supremo 031-2009. Mire, ven, esta ley de aduanas el 26 de septiembre del 2015 fue modificada por el decreto legislativo 1235. Hace 2 sábados ha salido publicado el proyecto de la modificación del reglamento. Una vez que salga publicado el reglamento, la ley de reglamento de la modificación, entrará en vigencia estas modificaciones del decreto legislativo 1053, modificado por el 1235. Bueno, pasamos a analizar a qué nos referimos con el régimen de admisión temporal. La admisión temporal, lo que significa admisión temporal, es que primero la mercancía ingresa de forma temporal, se suspende el pago de los tributos para su posterior salida de nuestro territorio aduanero. Mire, ve, si supongamos nosotros somos un exportador, que nuestro negocio es fabricar, por ejemplo, polos para Estados Unidos, entonces, y la tela, yo la importo, la tela, que es la materia principal de esta mercancía, la importo yo de China, entonces el negocio es que ingresan las telas a nuestro territorio aduanero, sufre una transformación y después sale del territorio aduanero. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿para qué se va a pagar impuestos? Si la mercancía ingresa y la mercancía va a salir transformada. Pero la ciudad puede decir, la mercancía muy bien, va a ingresar, pero hay una posibilidad que se pueda quedar. Entonces, ¿qué es lo que te pide la ciudad? Una garantía. Ingresa, se suspenden los pagos de los tributos, sufre la transformación, sale la mercancía y te devuelve la garantía. Eso es, en términos generales, el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. Es un régimen muy usado y nuestra ley lo dice. Permite el ingreso de ciertas mercancías extranjeras. De ciertas mercancías. Porque hay mercancías que no se pueden someter a este régimen. ¿Como cuáles? Aquellas mercancías que su función principal sea la de generar calor. ¿A qué nos referimos? A los combustibles, ¿sí? A los lubricantes, etc. Una cosa muy interesante me pasó hace una semana, una consulta de un exportador, y me
régimen las agujas. Porque yo soy textilero, fabrico polos, y quisiera ingresar temporalmente las agujas. Sí, las agujas. La aguja, porque yo uso esa aguja para coser, coso y los polos salen. Pero al hacer un análisis de esta norma, lo que dice que este régimen permite el ingreso de ciertas mercancías. Ojo, no pagas aranceles, no pagas tributos, garantizas, pero la mercancía tiene que salir, no se puede quedar. ¿Esa aguja se va a salir? No, la aguja se va a quedar en mi máquina, por tal motivo esa aguja no podría someter. Luego vino su producto, estábamos en Navarra, me doy cuenta de que su producto, su camisa, tenía alfileres. Entonces, ese alfiler sí se podría someter a este régimen. ¿Por qué? Porque ingresa y luego sale con el producto, pero no la aguja. Ahora, ¿cuál es la obligación del exportador? Es que estas mercancías que ingresó temporalmente tienen que salir en un plazo determinado, que no puede ser mayor a 24 meses. Ahora, estas operaciones de perfeccionamiento son aquellas que transforman la mercancía. Ingresa, vuelvo a repetir, ingresa telas y lo convierte en camisas o polos. Elaboración de mercancías. Ingresa, por decir, aceite y sale quizás, se envasa el aceite y salen en botellas, que salen de repente en cajas. Reparación de mercancías. Ingresa de repente una máquina valorada y acá la reparamos. Solamente se puede someter a este régimen a empresas productoras de bienes intermedios, así como los procesos de maquila. ¿Y qué es la maquila? La maquila es el servicio que da. Imaginemos, me voy a un sastre y le digo, llevo mi tela y háganme la maquila de mi tela. ¿Qué significa eso? Que él solamente pone su mano de obra y su máquina de coser, pero la materia prima principal se la pongo yo. Igual, podría suceder que un exportador peruano, un fabricante peruano, tiene toda la maquinaria, tiene todos los operarios, pero la materia prima principal la traemos del extranjero, acá sucede la maquila y la mercancía se va. Esta mercancía, cuando ingresa, se enumera una. Y las mercancías que pueden ser sometidas a este régimen tienen que ser materias primas, insumos y productos intermedios. Vuelvo a repetir, no puede ser mercancía que su única función sea la de producir calor o intervenga de manera auxiliar, como el caso de las agujas que puse por ejemplo. Esa mercancía que sale del territorio aduanero, una vez transformada, se llama producto compensador. Ese es el nombre técnico que se le da. Producto compensador. Esta mercancía definitivamente tiene un reconocimiento físico, o puede ser también este régimen canal naranja, revisión documental. Cuando hablamos de cadena de control, siempre expreso y digo de que los canales de control siempre están dados por una gestión de riesgos. Si para la aduana somos riesgosos, el canal de control definitivamente va a ser rojo. Si no tenemos riesgo, es decir, si para la aduana no somos personas confiables o no hay riesgo, ¿sí? Canal verde. Hay un ejemplo que siempre coloco y pongo. Si somos dueños de banco de crédito, nos afiliamos a Patricio Romero, Nacional de Poder, canal verde. ¿Sí?
Pero si tengo un nombre o un apellido ya manchado, quizás, si de repente ofender a nadie, imaginemos, ¿no? Imaginemos que importa o se somete a este régimen alguien no muy confiable, Daniela, por ejemplo, definitivamente el canal va a ser rojo. Mientras que va cargando la computadora, también hay un régimen que es muy importante y también favorece mucho a los exportadores. Este régimen le llamamos, o se llama, régimen de reimportación. ¿Qué nos referimos con este régimen de reimportación? Nos referimos, imaginemos que yo exporto vinos, mando vinos a España, todo un contenedor. Pero llega a España esta mercancía y no me la quiere comprar. ¿Por qué motivos? Porque la situación de repente en España está mal, no hay dinero, simplemente no me pagan. Como exportador me preocupo, voy a España, analizo la situación y le digo, señor español, ¿por qué no me pagas? Y el español me dice, hostia, no vendo nada, tus vinos están acá, revísalos. Me voy yo a ver los vinos. Y efectivamente están los vinos ahí. Solamente vendió de todo el contenedor el 5%. Llamo a un cliente peruano y me dice, trae los vinos, acá te los compro. Entonces, hablo con el español y me dice, llévame tu carga, porque no te puedo pagar. ¿Claro? Pero me llevo la mercancía y cuando llega a Perú, acá viene el problema. ¿A qué régimen lo someto? Si lo someto al régimen de importación para el consumo, tendría que hacer mi cosa. Pagar tributos, ¿cierto? Pagar tributos. Y ahí el beneficio que te da el Estado peruano. Y hace que lo puedas someter al régimen de reimportación para el consumo. Y este régimen, ¿qué hace? Que no pagues tributos. Encima que no te han pagado en España, ya has gastado logísticamente, ya has pagado flete de ida, flete de vuelta. Lo que hace el Estado es decirte, si tú numeras como reimportación para el consumo, simplemente no pagas impuestos. Pero te doy un plazo. Esa mercancía solamente puede retornar al país sin pago de tributos por 12 meses. Si se demora más, definitivamente tiene que pagar tributos. En esa visión temporal, el plazo para acogernos es de 24 meses. Es de 24 meses. Si de repente la mercancía yo me demoro más en producirla de 24 meses, esa mercancía se da por nacionalizada automáticamente. ¿Qué hace la ciudad? Ejecuta la garantía. Pero también podría ser que yo traigo quizás de China las telas, fabrico los polos y quizás un retail peruano me dice, oye, yo te compro todos los polos, ¿para qué los vamos a Estados Unidos? ¿Cómo me pagan Estados Unidos cada polo? $10. Yo te pago 15. Entonces, esa mercancía, ¿ya para qué lo vamos a Estados Unidos? Lo voy a dejar acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que nacionalizar. Simplemente hacemos una liquidación de cobranza y pagamos los tributos correspondientes. Y lo podríamos vender acá en el mercado peruano. Y con esa operación nos devuelve la SUNAT la garantía. Ahora, de repente yo me di un plazo solamente de 12 meses, porque ¿para qué más? Digo yo. Pero puede haber una contingencia y puedo yo ver una prórroga del plazo. Es decir, si estamos solamente 12 meses y me faltó tiempo, yo podría pedir hasta 18 meses en plazo, pero no más de 24 meses. Pero como requisito, tendría que cosa qué? Tendría que aumentar también el plazo de la garantía. ¿Correcto? El plazo de la garantía. Porque eso es importante, porque en el régimen de admisión temporal
El cuadro de insumo producto es muy importante porque es el documento que el exportador conoce. Sabe cuánto ingresa, cuánto va a usar por cada polo que va a usar, cuántos botones, cuánto metros de camisa. En mi caso serán los 3 metros, en el caso de ustedes 1,5, pero de acuerdo a la talla. ¿Correcto? Garantía y sus requisitos. Significa que para el ingreso necesitamos una garantía. ¿Qué garantía nos va a pedir la SUNAT? Nos va a pedir pues la carta fianza. Pero puede ser que los buenos contribuyentes, donde ya la SUNAT sabe que son excelentes contribuyentes, a ellos no se les pide carta fianza. Solamente se les pide una carta compromiso y una carta pagaré, lo que la doctrina, lo que la ley llama una garantía nominal. ¿Sí? ¿Qué es una garantía nominal? Simplemente yo percibo que Farfá, identificado con él y tanto, me comprometo a pagar a la aduana si la mercancía no sale en el plazo de 24 meses, tal cantidad. Eso, señores, le llamamos una garantía nominal. ¿Correcto? Pero no todos los locales pueden hacerlo. Solamente los buenos contribuyentes de algunas empresas o algunas, por ejemplo, los ministerios de Agricultura, las universidades también. Pero el resto de los exportadores, que es el 98%, tenemos que presentar como garantía una carta fianza. ¿Sí? ¿Qué cubre esta garantía? ¿Qué cubre esta garantía? Cubre los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo. Imagínense, la SUNAT está protegiendo bajo un principio que le llamamos el interés fiscal. ¿Quién le garantiza a la SUNAT que ustedes como exportadores ingresan la mercancía y ya no sale? Entonces no pagarían tributos. Entonces lo que dice la SUNAT es, tú me garantizas los tributos de importación. Si se queda, yo lo único que voy a hacer es ejecutar la garantía, se convierte en nacionales. Y encima te pongo una multa, ¿cierto? Por haber aplicado mal el régimen. Pero también la garantía tiene que ver los recargos. ¿Y qué son los recargos? Toda obligación tributaria que no es considerada deuda tributaria de manera. Y ahí estamos hablando de los derechos antidumping y los derechos compensatorios. Y más los intereses también compensatorios, intereses. ¿Por qué? Porque si tú has pedido un plazo de 2 años, te tienen que también cobrar los intereses de 2 años. Porque si en 2 años no sale la mercancía, ¿sí? Hay que cobrarte todo ese grueso. Por tal motivo, la SUNAT, para someterte a este régimen, te pide este tipo de garantía. Ahora, podría ser que yo esta mercancía la quiera transferir. Yo de repente como exportador digo, oye, ¿sabes qué? La verdad que, bueno, ya voy a quebrar, la situación está complicada. Y otro exportador dice, oye, pero ¿sabes qué? Transfiéremelo a mí. ¿Sí? Entonces se puede hacer. El otro exportador, ¿qué hace? Tiene una garantía al banco y deja esa garantía o esa mercancía que ingresó por el primer exportador. Y una vez que deja la garantía, yo como primer exportador ya podía recoger mi garantía. Y ya la responsabilidad no es mía que salga. La responsabilidad de quién es del segundo exportador. Pero solamente puedo hacer la transferencia por una sola vez. Por favor, aquí podré énfasis esta parte. La adquisición temporal. No existe ampliación del plazo. Plazo máximo, 24 meses. ¿Sí? Miren este ejemplo. Ingresa caucho. La mercancía no paga los derechos arancelarios. Lo que se hace, José, suspende los derechos, pero previamente se le debe hacer una garantía nacional. ¿Para qué? Para que en el Perú sea sometido a una operación de perfeccionamiento. Y después de ello, sale con el producto compensador. ¿Qué sale? Llantas. ¿Se da cuenta? ¿Qué sale? Llantas. Plazo máximo, por favor, 24 meses. Si te
adquisición temporal. ¿Cómo se valora la mercancía? Eso ya es un tema aparte, es un curso aparte, ya es una exposición, pero para hacerlo, para mencionarlo, este régimen se valora con las normas de valoración de la OMC, Organización Mundial del Comercio, que consta de 6 métodos de valoración, y siendo el más importante, el primero, que es el método 1, precio realmente pagado o por pagar. ¿Cómo tramitamos este régimen? En primer lugar, transmitimos la DUA y transmitimos el cuadro de insumo producto. Cuadro de insumo producto que nosotros, como agente de aduanas, no inventamos. Se lo pedimos a ustedes como exportadores. Es decir, ustedes son los que conocen cuál es el costo o cómo se hace la producción de esta mercancía. Yo simplemente les doy un formato, ustedes lo llenan, yo lo transmito electrónicamente. Pero ojo, este cuadro de insumo producto, cuando llega a la aduana tampoco son expertos en esta materia. Ustedes son fabricantes textiles, son fabricantes quizás de joyas, son fabricantes quizás de cualquier tipo de mercancía, N tipo de mercancías. No voy a pensar que la SUNAT conoce todo ese tema y va a ver, ¿cuál es su producto? ¿Está bien o está mal? Lo que hace la SUNAT, ¿qué cosa es transferir este cuadro de insumo producto. Es decir, se lo manda a un organismo competente, al Ministerio de la Producción, donde ellos son expertos en esto. Y ellos dan su opinión. Ellos dicen, sí, el cuadro de insumo producto del exportador tal es correcto, es real. Y si no lo es, se lo dice a la SUNAT y la SUNAT le pone traslado. ¿Correcto? Eso pasa en la realidad. Entonces el Ministerio de la Producción se encarga de ver si ese cuadro de insumo producto. Porque el cuadro de insumo producto, ¿qué es en la práctica? Son sus costos de ustedes. Ustedes saben, por decirlo, por una llanta que voy a fabricar, ¿cuánto de caucho entra? Por una camisa que voy a fabricar, ¿cuánto de tela entra? Si voy a fabricar, no sé, a ver, tubos de bronce, ¿cuánto de bronce entra? Si voy a fabricar joyas, ¿cuánto de oro, cuánto de plata ingresa? Eso lo llamamos cuadro de insumo producto. ¿Sí? Pero yo no puedo inventar ese dato me lo tiene que dar quién, me lo tiene que dar el exportador. ¿Y quién lo corrobora? El Ministerio de Producción. Nosotros como agente preparamos la información, preparamos la declaración de las mercancías, la transmitimos electrónicamente, la aduana, la SUNAT, recepciona, valida y nos da un número de edad. En ese momento se imprime, pero ojo, se imprimen también los tributos por pagar. Pero acá con este régimen lo que se hace, se suspende el pago de tributos. Pero la obligación tributaria ya nació. Pero ahí se suspende los tributos. Ya nació la obligación tributaria. Y eso hay que tener mucho cuidado. El certificado de origen, que también lo declaró. ¿El certificado de origen para qué me sirve? Para demostrar que la mercancía es originaria de determinado país y poder, ¿qué cosa? Poder acogerme. ¿A qué? A una preferencia arancelaria. Entonces, si de repente pasaron los 24 meses y yo decido que esa mercancía se quede en mi país, ese certificado de origen me vale, todavía cobra vigencia para no pagar aranceles. ¿Por qué? Porque ya me podía acoger a un tratado de libre comercio. ¿Cómo concluye este régimen? Con la exportación de los productos compensadores. ¿Sí? O, ¿cómo concluye? A ver, pues un ejemplo. Imaginemos que yo haya traído temporalmente, vuelvo a ver cómo se llama, a usar el ejemplo de las camisas, telas. Entonces, primero tendría que exportar el producto compensador, las camisas. Pero de repente me sobró tela, tendría que reportar esa tela. Pero de repente me sobró retazo, también tendría que reportar los retazos. ¿Por qué? Porque cuando la SUNAT, tú tienes temporalmente una mercancía, lo que hace la SUNAT, señores, es crear una cuenta corriente. Una cuenta corriente para ver que la mercancía que ingresó temporalmente, el exportador, ¿qué ha hecho? Lo haya sacado del país. Esa es la idea. Ingresa temporalmente y luego
la SUNAT no te devuelve la garantía. ¿Me entiendes? Entonces el exportador, ¿qué me dice? ¿Qué hacemos? ¿Lloramos? No. Hay que pagar el impuesto por esos 200 gramos, nacionalizamos esos 200 gramos. Y hacemos que la cuenta corriente quede en cero. Y pedimos la devolución de la garantía. Y se acabó. ¿Sí? Entonces, antes de la fecha de vencimiento, nosotros tenemos que exportar el producto compensador, tenemos que reexportar el saldo o tenemos que pagar la nacionalización. O se puede destruir. ¿Cierto? Se puede destruir. También puede pasar algún caso fortuito, fuerza mayor. Imaginemos, ¿no es cierto?, que quizás temporalmente un caballo, y tiene que salir un caballo en una misión temporal para la exportación del mismo estado. Es otro régimen. Es un caballo, es un caballo. Rojo, caballo, ingresó, caballo que tiene que salir. ¿Para qué es el caballo? Para ir al toque en plaza para que corra. ¿Sí? Pero si es el caballo, y el caballo es la plena carrera, muere. Yo no voy a exportar otro con un caballo, si el caballo entró, se movía, salió igualito, pero ya no se mueve. No se puede. Simplemente digo, oye, fuerza mayor, se murió el caballo del entierro, ¿no es cierto? Y le digo a la ciudad, está el caballo. Certifica un veterinario que el caballo se murió. Es nada, verifícalo. Pero no podría ser eso. ¿Estamos? Entonces podría pasar también en este régimen. Ahora, ¿qué pasa si después del vencimiento, pasan los 24 meses, la SUNAT de oficio ejecuta la garantía y la mercancía se da por nacionalizada? El banco le paga y luego el banco te quita tu casa. Se acabó. ¿Cierto? Ese es el régimen de admisión temporal. Luego tenemos el régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Este régimen es al revés. Si en primer lugar ingresó la mercancía, este régimen sale la mercancía para que se perfeccione en el otro país. Es al revés. Pero tiene una diferencia. Que la primera ingresó y la SUNAT que nos pide una garantía. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cuando ingresa la mercancía se pagan los tributos aduaneros. Pero en una exportación, la exportación no está afecto a tributo alguno. Entonces la SUNAT va a quitar la garantía. Lo que la SUNAT va a hacer es cuando sale la mercancía, se transforma. A ver, supongamos que yo quiero que se fabrique camisas, otra vuelta, pero no ya en Chile. Vamos las mercancías como exportación temporal a Chile, en Chile se transforma y regresa a nuestro país como un producto compensador. No me pide garantía salir, sale, sin garantía, pero eso sí, tengo que pagar tributos, la mercancía que está regresando como un producto compensador, porque ya viene con un valor agregado. ¿Se da cuenta? Viene con un valor agregado. Entonces este régimen aduanero permite la salida del territorio aduanero. Permite la salida del territorio aduanero para que se transforme y luego regrese en la modalidad de un producto compensador. Puede ser transformado, elaboración o reparación. ¿Sale? Regresa. Pero el plazo es de 12 meses a partir del término del embarque. Sale y regresa. ¿Vamos? Esa es la reexportación. Pero sale para que se transforme. Ya regresa transformado. Y también se presenta un pago de insumo producto para que la aduana pueda ver cuánto ha sumado el valor y cuánto se debe calcular los tributos correspondientes. Ahora, cada reconocimiento físico es tanto para el ingreso y para acá el canal rojo, acá el canal verde, disculpen, y el canal naranja. Acá es canal rojo. O sea que al ingreso, canal rojo. Y cuando salió, canal rojo. Reconocimiento físico. Aforo. Esta mercancía, este tipo de régimen también lo usamos cuando de repente la mercancía que uno importa resulta deficiente.
Imaginemos, yo importo celulares, importo de China celulares, pero esa mercancía pagué mis impuestos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Pagué mis impuestos. Después me doy cuenta que los celulares no sirven, están mal. Ya nada, ni precio. Hablo con el chino y le digo, oye, chino con cheque. Lo que yo quiero saber es por qué tu teléfono no funciona. Y me dice, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que había un error, un lote de fábrica. Mándame la mercancía y te devuelvo otra. O si no, la reparo. Allá, pues ¿qué hago? La mando al otro país, pero yo ya numero una exportación para perfeccionamiento, porque va a salir de Perú y luego va a regresar transformada. Pero como es una situación de que solamente por garantía, la SUNAT solamente me va a cobrar ¿qué tributos? La aduanero solamente no me va a cobrar tributos aduaneros, simplemente me va a cobrar el flete, o sea, el flete de ida y el flete de vuelta, y va a sumar el valor en aduana y sobre eso calcula los impuestos. ¿Correcto? Muy bien. Miren este ejemplo. En este ejemplo sale la exportación es algodón, es la materia prima, sale a otro país, se perfecciona, en este caso China, se somete a una transformación y regresa con una alfombra, es decir, con un producto compensador. ¿Cuál es la documentación exigible en este caso? Primero nos pide la declaración aduanera y el documento más importante en estos regímenes es el cuadro de insumo producto. ¿Cómo se determina esa base imponible? O sea, es decir, los impuestos que vas a, los tributos que vas a pagar cuando esta mercancía regrese, ¿sí? Es sobre el monto del valor agregado. Acá hay una situación, ¿no? Imaginemos, ¿sabes? Porque esta parte hay que explicarlo como ejemplo. Imaginemos que yo haya importado un celular, un S6, un Samsung S6, todo un contenedor. Llegó, no funciona. Bueno, lo llamo al teléfono al chino. Oye, chino con chino. No funciona el celular. Como chino. No funciona. Entonces, el chino me dice, bueno, ya, mándamelo y te lo cambio. ¿Estamos? Cuando yo mando el contenedor, el chino de repente me dice, oye, yo tengo un celular, el S7, vale un poquito más. Ajá, mándalo. Y cuando me lo manda, la SUNAT me va a cobrar sobre los tributos aduaneros la diferencia de valor de las mercancías más el flete. Aquí creo que es obvio, ¿cierto? ¿Me dejo entender? Porque la mercancía que me está devolviendo el chino vale más. Entonces, obvio que la SUNAT me va a cobrar un poquito más de impuestos. Pero miren lo que pasa. Si de repente yo le mando mi celular S6, llega a China y dice, oye, ¿sabes qué? Mira, yo quisiera ayudarte, pero no tengo en stock S6. Pero mándame algo, porque yo no voy a perder plata. Y aparte yo como ya estoy pensando que de repente el chino no me quiere mandar mercancía. Y me manda celular, pero tengo S5. Me vale menos. Ya, mándamelo, recupero algo. Y te manda el contenedor de S5. Entonces tú dirás, oye, pero eso vale menos. He pagado un impuesto de más, ¿cierto? Oye, si no devuelve los impuestos. Pero la ley dice, no. Si la mercancía vale menos, sigue así. El impuesto nacional no te devuelve. Sí, no te devuelve. ¿Pero por qué? Así el Perú avanza. Aquí vale impuestos. ¿Te gusta eso, no? Muy bien, hay que caer adelante. Sí. Pero ese es el ejemplo que te puedo dar para que se entienda, porque leer la norma es un problema. Entonces el chino no solamente con cheque también, pero ¿Cómo? la SUNAT también es con cheque. Claro. No. Bueno. Sí. Sí, no se le puede.
Pero si la mercancía, por favor, la mercancía solamente sale de ese 6 y regresa a ese 6, lo que la SUNAT te va a cobrar es solamente el flete y el seguro. ¿Cuánto gastó el flete? El flete de ida, $2.000. De vuelta, $2.000, $4.000. El seguro, 500 de vuelta, que $5.000 más disponible. Sobre eso le sacamos ¿qué cosa? Le sacamos el IGB, sector consumo, ad valores, y sobre eso le cobró el impuesto. Y se acabó. ¿Sí? Y se acabó. Siempre tiene que cobrar algo que tiene que cobrar. Ahora, las exportaciones temporales y las reimportaciones de mercancías están sujetas siempre a reconocimiento físico. Siempre. ¿Cómo concluye? ¿Cómo concluye este régimen? Fácil. Cuando regresa la mercancía, producto compensador. ¿Sí? Cuando regresa. Pero también puede concluir de otra manera. De repente, tú has mandado algodón peruano para hacer alfombras a la India. Pero en la India lo quieren vender a otro país. O sea, este algodón no va a regresar. No te complicas. Simplemente lo conviertes en una exportación definitiva y se acaba. La SUNAT no se complica. Al último, la exportación lo paga. Sí. Y si de repente se te venció el plazo, pasaron los 12 meses, de oficio la SUNAT es una exportación. Se exportó y se acabó. ¿Sí? Te cobra la multa nomás por no haber avisado. Si el chino te quiere rebajar los teléfonos. ¿En otro caso? Sí, ¿Todavía te has quedado con los el chicos? chino te quiere rebajar el precio del teléfono de ese 6 por el error, por el fallo que ha tenido. Ya, te lo rebajo, pero la SUNAT no te duele un sueldo. Ya, pero ahí tiene que negociar con el chino. Claro. ¿Sí? Pero la SUNAT, no importa, el chino te lo puede regalar, pero a los impuestos se le paga la SUNAT. ¿No entender? Sí. La SUNAT es recto, por ejemplo. Pero puede suceder también, porque puede suceder que estemos hablando de una mercancía que es patrimonio cultural. Imagínate que la momia Juanita, ¿sí?, con el señor de Zumba, se vaya de luna de miel a la Universidad de Yale. Temporalmente sale, ¿cierto? Pero no quiere regresar. Se pasó el año y sigue allá en Estados Unidos. La pregunta es, ¿podrá nacionalizarse la mercancía o se podrá ser definitivo? No. Ahí está la regla. Si son patrimonio cultural, ¿cierto? De todas maneras esa mercancía tendrá que regresar. Como sea. ¿Correcto? Solamente cuando es mercancía que sea patrimonio cultural y o histórico. Y no procede a la conclusión de esa manera. Antes del vencimiento, esta mercancía que salió temporalmente a la exportación se tiene que reimportar. O a solicitud de parte se puede volver una exportación definitiva. Si después del vencimiento, ¿qué sucede? De oficio la SUNAT declara ¿qué cosa? La exportación definitiva. Luego tenemos un régimen importante, un régimen que diseñado especialmente, un régimen especial de exportación para poder incentivar las exportaciones. Este régimen le llamamos el régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria. Permíteme darles un ejemplo. Imaginemos que yo sea un fabricante de camisas y mis camisas usan botones, ¿cierto? Tengo, por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 botones. Y miren, en mi cuadro de insumo producto sale que la camisa, digo yo uso camisa y cada camisa que yo exporto uso 12 botones. Cuando yo voy a nombrar la exportación, tengo que manifestar mi volumen.
tipo de beneficio. ¿Pero qué consiste? Consiste simplemente de que si yo exporto camisas, primero yo, para exportar camisas, para producir camisas, ¿qué tengo que hacer? Conseguir botones, ¿cierto? El algodón es peruano, pero yo necesito conseguir botones. Miren esta situación. Vienen los botones de China y estos botones los importo y pago ¿qué cosa? Los derechos arancelarios. Pago los derechos arancelarios de esos botones. Después de ello, al pagar los derechos arancelarios de los botones, yo importo, por decir, 12.000 botones para poder fabricar 1.000 camisas. Ingreso a nuestro país y fabrico las camisas. Fabrico las 1.000 camisas. Y después de las 1.000 camisas, exporto las 1.000 camisas. Pero le pongo el código 12 a la duda diciendo que yo quiero cogerme a la reposición de la mercancía. ¿Qué mercancía quiero que me reintegre la semana? Los botones. Exporto la mercancía y la SUNAT me da un certificado de reposición de mercancía por los botones importados que han salido. Ese certificado de reposición me sirve para cuando yo importo otra vuelta botones, yo exportador no pague impuestos, presente ese certificado. ¿Se dan cuenta? Es una forma de incentivar, o sea, ya no pago arancel, no pago ningún tipo de impuesto. ¿Pago qué? Con mi certificado de reposición. Pero ¿quién tiene ese beneficio? El productor exportador. Si soy productor exportador, tengo el beneficio de poder acogerme a este régimen. Pero ¿qué mercancía me permite volver a importar la aduana? Una mercancía equivalente. Si yo he exportado las camisas botones, voy a poder hacer una segunda importación también de botones. Si exporté en las camisas, había 12.000 botones, cuando importo 12.000 botones más, ya no pago impuestos. Muy bien. ¿Quiénes son los beneficiarios? Dijimos, son los productores exportadores, que pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Mercancías ingresan bajo el régimen de admisión temporal. Mercancías que ingresan con beneficios arancelarios a través, quizás, de un certificado de origen o acogida a un fraccionamiento o pago, ese tipo de mercancías no se podría acoger al régimen de reposición de mercancías o franquicia arancelaria. Para poder yo cogerme, tendría que cosa, tendría que pagar el íntegro de los impuestos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, los botones pago los impuestos, fabrico las camisas, salen las camisas, me da un certificado de reposición y cuando vuelvo a importar para fabricar las camisas, ya no pago impuestos. Y eso comienza a rotar. Es decir, si yo vuelvo a exportar esos botones, otro certificado. Y así sucesivamente, hasta que me canse de exportar. Entonces, es para la misma cantidad de botones. ¿Oyeron? Usted dijo 10.000 botones, después nos dijo de 12.000. Son 2.000 botones diferentes. Así es. A ver, Hay diferencia de botones que usted se estaría quedando. a ver, miren. Si yo, en mi cuadro de insumo producto, dice que para fabricar 1.000 camisas, o una camisa, yo necesito 12 botones. Si voy a fabricar 1.000 camisas, necesito 12.000 botones. Yo importo la primera vez 12.000 botones y pago mis impuestos. Fabrico mis 1.000 camisas, luego lo exporto. Al exportar las 1.000 camisas, pido el certificado de reposición por los 12.000 botones que se fueron a otro país. Y me da un certificado de reposición por 12.000 botones o mercancía
Felizmente que no están filmando, ¿sí? Claro, ¿no? Pero dice que está hablando más allá. Obvio, sí. Porque si no, me sancionan. Dime, caballero. Hola, usted habló de la donante de buena plata, pero después que tiene tu casa, ¿cómo es eso? ¿Cómo? No, ya con eso te digo, la donante devuelve tu esto, pero después que queda tu casa. ¿Por qué? A ver. No, sí, muy buena pregunta. A ver, ¿qué dice el retroregime? En la misión temporal, en la misión temporal pasa esto. La misión temporal la SUNAT te va a pedir una garantía, una carta de fianza. ¿Correcto? O sea, supongamos que tú importas un contenedor y te va a decir la SUNAT, oye, los tributos de importación son $40.000. Pero puede ser temporalmente, está bien, pero tú me tienes una garantía por $40.000. Ya, vas al banco de crédito, por ejemplo. ¿Sí? Tramitas la carta de fianza por $40.000. Y esa carta de fianza, para que el banco te dé, te pide que hipoteques tu casa. Porque el banco no te va a dar una garantía porque si quiere. No sé si me dejo entender. Los bancos te van a pedir una garantía hipotecaria o otro tipo de garantía. Entonces, cuando deja la garantía de la ciudad y la mercancía no salió en el plazo, la ciudad no se complica. ¿Quién cree que es la ciudad? Ejecuta la garantía y el banco le paga. ¿Me dejo entender? Y después el banco, ¿qué hace? Te notifica a ti. Si no le pagas al banco, remata tu casa. A eso voy. ¿Me dejo entender? Es una exageración, obvio. Yo sé que usted como exportador nunca va a ir a ese extremo. ¿Cierto? Para eso está su abogado para que lo defienda. Muy bien. No, el certificado de reposición no tiene nada que ver con el... Son dos tipos de beneficios diferentes. ¿Correcto? Son dos tipos de beneficios diferentes. Ahorita vamos a ver el robo de forma general. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia? A ver, sí, caballero, escucho. Claro, no se paga impuesto el producto, el exportador no paga el impuesto, pero si acá el impuesto a la renta se paga para acá, impuesto a la renta. ¿En qué sentido? Cuando uno exporta $10.000, ahora ya baja por 10%, el impuesto a la renta se paga nacional. No, pero la renta sí. No confundamos, o sea, hablamos de exportación, es que no, sí, efectivamente no paga tributos, pero la empresa tiene que pagar contra la renta, pero el impuesto a la renta no es por la exportación, el impuesto a la renta es por el pago de la utilidad, sobre la utilidad. Si tú ganas $1 millón, tienes que pagar la utilidad, es otra cosa, ¿cierto? Es en función a la utilidad el impuesto a la renta, ¿correcto? Y los pagos a cuentas también están a la función porcentaje de las ventas. ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Qué me decían? Ya, la diferencia entre DOA y este régimen especial es muy sencillo. Es que la reposición te da un certificado de reposición. ¿Me dejo entender? Lo puedes tú transferir, ustedes lo pueden transferir, pero el ROBA es diferente. El ROBA te devuelve el porcentaje de dinero, te devuelve el 3% del valor o que exportas. O sea, te devuelve en plata. ¿Sí? En cambio, la reposición no te da en plata, te da como decir una nota de crédito, un certificado, que te sirve para pagar el impuesto de una segunda importación. ¿Sí? Esa es la diferencia. Muy bien, documentos, la DAM, cuadro de insumo producto, ¿sí? Todo lo que tiene que ver regímenes especiales de exportación, todo lo que tiene que ver, siempre nos van a pedir cuadro de insumo producto. En los 4 regímenes, ¿sabes? En la misión temporal para procesamiento activo, en la exportación temporal para procesamiento pasivo, en el ROBA y la reposición de mercancías con franquicia arancelaria. En 4 de esos regímenes nos van a pedir siempre el cuadro de insumo producto. ¿Sí? Yo para cogerme tanto el ROBA, tanto la reposición con mercancías con franquicia arancelaria, así sea decisión simplificada de exportación, tengo que yo manifestar mi voluntad de querer cogerme ese régimen. Yo como exportador, si quiero cogerme la reposición con mercancías de franquicia arancelaria,
da suerte. El código 13. ¿Cómo? No. No se puede ser ambos. O me cojo a ese incentivo de reposición o me cojo al otro incentivo. No pueden ser ambos. ¿Correcto? No pueden ser ambos. Miren este gráfico, como dijimos. Atención, lo primero que hacemos es importar. ¿Sí? Dentro de los 12 meses se exporta. Se exporta y la aduana me emite un certificado de reposición que también me vale 12 meses. Este certificado me cuesta 12 meses. ¿Para qué me vale 12 meses? Para usarlo en una segunda importación y ya no pagar tributos. ¿Sí? O sea, importo primero, exporto lo que he importado y luego en la segunda importación